Muchas gracias, señor presidente. Señor Domínguez, le diría un montón de cosas, pero solamente tengo 7 minutos. Pero no querría empezar sin decirle gracias. Gracias por tanta decencia, por tanta dignidad y por tanta valentía en los últimos 5 años. Ojalá, en palacios como este hubiera solamente la mitad de esa dignidad, de esa decencia y de esa valentía que ustedes han demostrado. Representan lo mejor de este país. Por favor, hágalo extensible al resto de sus compañeros. Primera pregunta. ¿Qué les diría a José Blanco, Rafael Catalá y Ana Pastor si los tuviera aquí delante? Tiene mi palabra de que lo que diga aquí y ahora yo se lo trasladaré si tienen a bien PP, PSOE y Ciudadanos no bloquear su presencia en esta comisión. Bueno, pues yo al señor Blanco le diría lo que ya le dije en Bruselas en presencia de padres que habían perdido a sus hijos. Y es decir, yo no considero, evidentemente, nadie no puede ser culpables de un homicidio imprudente. Los ministros están en otras cosas, no están en el terreno. Pero se nos vendió una seguridad que no existía y lo pone en las notas de prensa. Todo lo que he dicho aquí no lo decimos nosotros, lo dice la Unión Europea, lo dicen los autos y lo dicen las notas de prensa. Y lo que le dije al ministro, o usted nos mintió, o le mintieron a usted, el presidente de Renfe, o Adif, o el de los técnicos. Pero alguien ha mentido y alguien tiene que depurar esa responsabilidad. Y no se ha depurado y nadie ha dimitido. Es lo que le dije. Pero alguien nos ha engañado. Y Ana Pastor, lo que le he dicho muchas veces, yo llego a entender, porque llegamos a tener incluso empatía, pese a lo que nos hemos pasado, y entiendo que se quieran proteger los intereses de la alta velocidad, que sería lo que estarían pensando, por intentar tener empatía al otro lado. Y no pasa nada. Hay ejemplos de empresas, la General Motors, que se pide perdón, se depuran responsabilidades, pero aquí se optó por el camino más fácil y lo que se hizo fue ocultar la verdad y engañarnos y no asumir la responsabilidad. Eso no quiere decir que se sea culpable, evidentemente, 80 muertos, pero hay una cosa que es la responsabilidad política. Y a esta gente que le llegó el correo habría que cesarlos. Al director de seguridad que está imputado habría que haberlo cesado. Y aquí se ha mentido, se nos ha engañado, no se ha colaborado con la justicia y nadie ha dimitido. Esa es la responsabilidad política, que hay que diferenciarla muy claramente de la responsabilidad penal. Y eso es lo que les diría, que asuman su responsabilidad. Pero en vez de asumirla, a Ana Pastor la tenemos con el tercer cargo del Estado de presidenta y a José Blanco le tenemos de eurodiputado. Y de secretario de Estado, el señor Catalá, nada menos que ministro de Justicia pasó. De secretario de Estado a ministro de Justicia. Tiene mi palabra de que se lo diré. Si vienen, si nadie lo bloquea. ¿Por qué cree que murieron 81 personas aquel día? Bueno, yo creo que cualquiera que sepa un poco, los accidentes son una cadena de errores, no uno ni dos. Mire las 4 decisiones que yo aportaba ahí, pues entre las prisas, las presiones, también los técnicos, porque evidentemente los políticos o los ministros presionarán, pero aquí hay una responsabilidad de los técnicos, que se dejen presionar, porque aquí lo que habría que cambiar es, como en otros estados se hace, es que cuando los técnicos esté todo operativo, señalen al señor o a la señora ministra cuándo puede inaugurar un tren y una línea. Pero aquí se hace al revés, aquí se presiona y se sabe hasta la fecha. Y hemos tenido que nosotros sacar documentación que nos ha entregado personal de Renfe Adif y meter en el juzgado cómo 3 meses antes del accidente, en las actas, se estaba valorando si hacer el análisis de riesgo o no que tenía que hacer la empresa Ineco. Y no se hizo. O sea, se incumplió la normativa. La pregunta que yo lanzo aquí es cómo Fomento autorizó la puesta en servicio de una línea si no estaba el correspondiente informe del ISA, que es el organismo independiente que tiene que hacer una evaluación de riesgos. Y no está, ya lo han dicho en sede judicial y ha salido en todos los periódicos. Esa es la gran pregunta, ¿no? La tercera, señor Domínguez. ¿Por qué cree que PP y PSOE han bloqueado esta comisión de investigación en los últimos 5 años? ¿Y por qué cree que, sorprendentemente y seguramente de forma casual, cargos que ocupaban responsabilidades durante el accidente, de repente ocupan cargos aún mayores a posteriori? Y pongo el ejemplo de Rafael Catalá. Yo creo que precisamente por esos intereses que había, y lo han dicho ellos, no nosotros, había unos intereses comerciales, había unos contratos en Brasil e incluso en Polonia, y si tienes un accidente de alta velocidad no puedes concursar. Si lo has tenido los últimos 5 o 10 años, depende del pliego. Y entonces optaron por ese camino. Y claro, todos los que forman parte de ese pastel pues tienen que estar protegidos para que nadie se salga del redil y diga otra cosa. ¿Cree que es un pacto simplemente para no saber la verdad? Por supuesto que hubo un pacto. Cuarta pregunta. Tras estos 5 años,
¿Cree usted, señor Domínguez, en la justicia? Y le leo, Le voy a leer un extracto de lo que dice un juez instructor de Galicia en torno a este caso. Los cargos de Adif imputados son partícipes en delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Unos cargos que, como usted sabe y casi todo el mundo en esta comisión, fueron exonerados por la Audiencia Provincial. ¿Cree que tiene que ver algo igual, que el secretario de Estado de Fomento, en ese momento Rafael Catalá, fuera, en el momento de esta sentencia, ministro de Justicia? A ver, nosotros queremos creer en la separación de poderes, pero la realidad es que la Fiscalía, que sí que tiene un orden jerárquico, el fiscal, y este Rogelio, que perdió a su hijo, cuando nos reunimos con él en el 2014, le hablábamos de esta normativa de evaluación y control de riesgos que lo denunciamos. El fiscal solo nos hablaba de más dinero, de un 40% más de las indemnizaciones. Y Rogelio, que perdió a su hijo David, le cogió del hombro al fiscal y le dijo: ¿cuánto vale la vida de mi hijo? O el tema de los peritos judiciales. Yo creo que los jueces hay una independencia, pero al final, que eso es lo que hay que cambiar, el Estado alarga el brazo. ¿Ustedes creían que les pagaban para que se callaran? Por supuesto. ¿Quién? Pues el fiscal, y para que nosotros estuviéramos callados, porque las atenciones, si necesitábamos algo, me acuerdo que Rogelio y otras personas, arreglar algún papel, todo eso no había ningún problema en Fomento, eso lo puedo decir aquí. Todo lo que fuera tema de dinero o de unas muletas o arreglar los papeles del piso de su hijo, todo eso se ponía a disposición. Perdone, ¿puede especificar esto de los papeles de su piso? Sí, pues que si había un problema, porque al final hay un fallecimiento, hay un piso, las cosas son complicadas, hay gestiones burocráticas. ¿Le prometían? No prometían, simplemente en eso la disposición que había, que me parece lógica, del Ministerio de Fomento y la ministra Ana Pastor, era a facilitarnos la vida a las víctimas y familiares, lo cual agradecemos y me parece bien, pero solo en ese camino. Cualquier camino que llevara a destapar la verdad, ese camino ya no gustaba. Me queda poco, señor presidente, pero veo que está en rojo. Le pido generosidad porque esta gente lleva 5 años esperando. 30 segundos. Tardaré un poco más. Quinta pregunta. ¿Por qué un informe de investigación, de supuesta investigación del Ministerio de Fomento repleto de insignes expertos dictamina o la conclusión a la que llega es que la causa del accidente es el exceso de velocidad, cuando cualquiera, incluido yo, que tengo muy pocas entendederas, lo lee un poco por encima y llega a la conclusión de que eso es mentira? ¿Por qué cree que hay un informe del Ministerio de Fomento que dice esto? Bueno, porque los técnicos, ya se lo dijimos a la ministra, porque han trabajado en Renfe, porque ellos mismos, o sea, aquí, de verdad, la chapuza es tan grande que en la página 21 del informe, lo pueden comprobar, dicen el equipo investigador, creo que es la 21, lo digo de memoria, lo forman el director de seguridad de Renfe, el director de seguridad de Adif y la empresa Ineco. Es decir, lo forma el que pide que se desconecte el sistema de seguridad y el que lo desconecta, y la empresa que no hace la evaluación de riesgos. Esto es una tomadura de pelo, de un calado, con 80 muertos y 140 heridos, que no tiene sentido. Y yo desde aquí pido a la CIAF su disolución, porque yo estoy pagando mis impuestos y todos ustedes para una CIAF que es un auténtico engaño. Y es más, los mayores expertos no se dan cuenta que el informe de evaluación de riesgos obligatorio por la normativa, por el reglamento 352 y por la RAMS, la 50-126, no está hecho en el lugar del accidente. ¿Qué expertos son esos? Esos no son expertos. Esos son gente que no muerde la mano que le da de comer. Lo siento, pero es así. Casualidades. Penúltima pregunta, señor presidente. Pero ha superado de largo su tiempo. Esta gente lleva 5 años esperando esta comisión de investigación. Sí, pero ¿Me va a cortar? 50 comparecencias. Sí, pero ¿me va a cortar? Le pregunto. Sí. ¿Sí? ¿Usted ha superado los me quedan 2 preguntas, señor presidente. ¿Me deja hacerlas o me corta? No, le corto. ¿Ah, sí? Sí. Una es de Niño Feijóo y la otra es de las conclusiones. ¿Me va a cortar? ¿Ah, sí? Habrá más. Llevan 5 años esperando. ¿Me va a cortar? Sí. ¿Ah, sí? Tiene la palabra ¿sí? por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Navarro. Muchas gracias, señor Domínguez. Yo creo que el objeto